También está prevista la presencia en esta oportunidad de Sergio Rafael Bravo Orellana, expresidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura, quien deberá informar sobre su participación como titular de dicho comité de proinversión en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil e IRSA Norte. Se ha suspendido por breves instantes entonces la sesión de la comisión encargada de investigar presuntos sobornos y coimas en proyectos adjudicados a la empresa brasileña Odebrecht y otras empresas de ese país. En breves instantes se va a reanudar la sesión de ese grupo investigador presidido por el congresista Víctor Albrecht. Los miembros de este grupo se encuentran reunidos en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo. Como informáramos hace unos momentos, se ha retirado la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, quien informó sobre el decreto legislativo 1301. Representantes de diversas bancadas políticas integran esta comisión multipartidaria investigadora del caso Lavallato. Estamos a la espera entonces de que se reanude la sesión de este grupo investigador. Comentamos también que según la agenda de la comisión multipartidaria que investiga el presunto pago de coimas, sobornos y dádivas en proyectos adjudicados a la empresa brasileña Odebrecht y otras empresas de ese país, pues también tiene prevista la presencia de Sergio Rafael Bravo Orellana, expresidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura. Acaba de juramentar para informar sobre su participación como ex titular de dicho Comité de Proinversión en proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil. Dejamos en el uso de la palabra al señor Sergio Rafael Bravo Orellana para que informe sobre lo agendado en nuestra comisión. Tiene el uso de la palabra. Por favor, si asisten en la presentación del señor Bravo. Con su venia, señor presidente. Congresistas, señor congresista, voy a hacer la exposición sobre los eventos del acto de cierre y firma de contrato que se dio sobre el proyecto de corredor vial interoceánico. Todo lo que estoy manifestando y lo que voy a manifestar, digamos, está documentado en la carpeta que he entregado para que pueda ser distribuido. Entonces voy a tratar de ser lo más rápido posible, pero también es importante algunos aspectos conocer cómo funciona inicialmente la organización Proinversión. Lo que ustedes ven ahí es Proinversión. Proinversión tiene un consejo directivo integrado por ministros, del cual depende una dirección ejecutiva y la CEPRIS. En ese momento había solamente dos CEPRIS, la CEPRI Infraestructura y Servicios Públicos y la CEPRI Activos. La CEPRI Infraestructura y Servicios Públicos era una CEPRI de concesiones, su tarea básicamente era llevar adelante las concesiones. Y la dirección ejecutiva, esto es claro y bastante importante, desarrolla toda una organización donde tiene la gerencia legal, la jefatura de operaciones, la oficina administrativa, entre otras oficinas. Estas son importantes para el caso de hoy día.
tiene a su cargo el jefe de operaciones varios jefes de proyectos, entre ellos de la IRSA, y cada jefe de proyecto tiene un asesor legal, un asesor técnico, asesor financiero y una serie de personal. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante ver cómo es el flujo de decisiones en Proinversión para entender todo lo que ha pasado y ver si se cauteló o no se cauteló los intereses del Estado. Por favor, si pudiera ayudarme. Entonces, cualquier requerimiento de modificación de bases, contrato, cualquier insumo sobre presupuesto, etcétera, entraba a la cadena de la dirección ejecutiva, era tomado básicamente y principalmente por el jefe de operaciones, pero en otro momento por el gerente legal, que a su vez procesaba la información con el jefe de proyecto de las IRSAs, en este caso, con el asesor legal, el asesor técnico, y esta información iba a la CEPRI. La CEPRI eran solamente 3 miembros. Imagínense procesar información, 3 miembros, era imposible. Todo esto estaba dentro del ámbito de la dirección ejecutiva, la que finalmente procesaba la información que se tenía. Y luego de ese procesamiento de información llevaba para poder hacer, digamos, el filtro de las decisiones que hacía la CEPRI, y finalmente los aspectos sustanciales eran comunicados al Consejo Directivo y las versiones finales de base y contrato. Los aspectos no sustanciales eran aprobados, digamos, en un proceso permanente, pero yo quiero, para que no quede duda, desde el año 1996, en el artículo 23 del TUO de concesiones, se establece que las bases de licitación pública especiales y de los concursos de proyectos integrales y los contratos de concesión correspondientes serán aprobados por la PRONCEPRI. ¿Qué es la PRONCEPRI? Es la primera institución que se formó para concesiones. Se fusionó con COPRI y después es Proinversión. Actualmente, entonces, el PRONCEPRI es el Consejo Directivo de Proinversión. El contenido de la base de que se trata esta parte pertinente del reglamento es de carácter enunciativo y no limitativo. O sea, tenía que cualquier aspecto de las bases tenía que ser finalmente aprobado por el Consejo Directivo. Por favor. Entonces, nosotros también es bueno aclarar, el que habla Sergio Bravo Orellana, Alberto Pascofón, Patricio Bagli, fuimos nombrados por resolución suprema del año 2001, ¿okay?, por el gobierno de el presidente Paniagua en su momento, y luego finalmente el 2004 lo único que se ocurrió fue un cambio de la presidencia, que la tenía Alberto Pascofón, y rotamos hacia el que finalmente es el suscrito ahora, el que está manifestando. Pero cada uno de los integrantes de esta CEPRI vienen desde los años 90, donde finalmente yo empecé, por ejemplo, el año 96, justamente en la formación de PRONCEPRI. Yo vengo de los años 90, donde finalmente yo empecé, por ejemplo, el año 96, justamente en la formación de PRONCEPRI. Yo vengo desde la primera concesión que se hace en el país y luego, digamos, ya con toda la experiencia fuimos integrando los comités. O sea, no es que fuimos nombrados específicamente para esto. Y además, este comité veía en paralelo como 20 procesos. A mí me tocó adjudicar 73 de los 3 que estamos viendo ahora. O sea, en realidad es un equipo de bastante experiencia, de personas que han estado en muchos procesos, ¿no? Sigamos. Gracias. Entonces, ya yendo específicamente a este tema, nosotros empezamos el día 4 con la instalación del comité para la firma del contrato. Ya era el acto final de un cronograma que, digamos, generalmente se da la buena pro, 2 meses después se instala el comité para la firma del contrato, porque hay 2 meses para que se formen las sociedades de propósito especial, aquellas que van a firmar los contratos. Entonces, la carta de Contraloría viene a 10 y 2, entra a Proinversión. Recordemos que el evento se estaba haciendo en Palacio, o sea, el evento protocolar, y la carta de Contraloría, digamos, ya se reúne el comité para analizar a las 10 y 15. Esa es la carta de Contraloría, donde tomamos conocimiento, donde empezamos a analizar,
Y a las 10:40, esto es importante, suspendimos la firma del contrato en las atribuciones que tenía el comité. Y esto lo vuelvo a reiterar, nosotros suspendimos la firma del contrato. O sea, no suspendimos por 1 hora, por 2 horas, sino sin plazo hasta que se vaya analizando el tema. Nosotros no tomamos luego una decisión de continuar o reactivar el proceso. O sea, nosotros ya lo habíamos suspendido. Y ahí surge el siguiente hecho de que la gerencia legal en ese mismo acto nos comunica que finalmente uno de los casos es que no cumplía estrictamente con un serio impedimento en ese momento, sino que más bien era una acción iniciada contra el Estado y no del Estado hacia la empresa. Entonces, ante ese hecho, lo que hacemos es decir, bueno, si hay dudas, generemos un informe legal de la gerencia legal y finalmente esa gerencia legal contratará a un estudio jurídico de primer nivel. Esa fue la recomendación que tiene, digamos, y eso consta en la parte superior donde está el acta número 270 del 4 de agosto de 2005, donde se solicita esa opinión de la gerencia legal y el estudio de abogados. Entonces, en la misma acta, dado que ya se había suspendido, se eleva, digamos, al Consejo Directivo, digamos, todo lo actuado, o sea, se acuerda de elevar todo lo actuado para, digamos, la suspensión misma, para ver qué decisión, digamos, se tomaba en adelante. ¿Y por qué era así? Porque una suspensión, que es un evento en realidad extraordinario, no era un evento común en los procesos, deriva en 2 cosas principales. Era la interpretación de las bases respecto a las declaraciones juradas y segundo, cualquier modificación iba a ser modificación de cronograma. Por lo tanto, el único que podía aprobar una modificación de cronograma era el Consejo Directivo. Esa es la razón principal por la cual elevamos nosotros hacia el Consejo Directivo, pero habiendo tomado, insisto, ya la decisión de suspender la firma del contrato. Adelante. Luego, digamos, de la suspensión del contrato, tenemos un inicio ya del Consejo Directivo a las 12:30, donde ya se le informa todos los hechos que finalmente han ocurrido, que son haber suspendido, haber pedido el informe legal con el estudio, haber, digamos, tenido las declaraciones juradas, o sea, todos los aspectos que finalmente, esto de las declaraciones juradas también va a ser muy importante cuando vean al final cuál fue el esquema que usó el comité en su momento. Como se le informó y tomó conocimiento y sabía ya el Consejo Directivo que habíamos pedido los acuerdos legales correspondientes, entonces se va a una suspensión temporal a la 1:05. Pero ojo, que el informe, a las 10:40 ya el gerente legal tenía una primera opinión, ¿está claro? Con lo cual se le dice, bueno, si tienes una opinión, verifícala a las 10:40, ¿ok? Verifícala y contrata un estudio, o sea, ve de apoyarte en un estudio legal de primera línea para que fortalezcas tu opinión. Entonces pasa todo ese tiempo que ustedes ven, o sea, no es que no sé de dónde salen, digamos, los minutos que supuestamente las personas establecen, sino es un tiempo prolongado. Y además, señores, tienen que tomar en cuenta que ya se había informado la semana pasada problemas de existencia de juicios, o sea, se había conocimiento previo. No es que también eso fue una sorpresa, Perú 21 ya había sacado, digamos, las noticias al respecto. Entonces ya había, solamente que no se sabía cuál, entonces la Contraloría presenta ya los casos a las 10:02, pero tampoco fue una sorpresa decir que había juicios, ¿no? O sea, ya había un antecedente. Por eso son todo lo actuado. Entonces, una vez que se suspende, se inicia el Consejo Directivo, se suspende el Consejo Directivo después del informe y se espera los resultados. Una interrupción, congresista Mauricio Mulder, tiene el uso de la palabra. Lo que pasa es que se puede escapar después del dato, pero lo que nos acaba de decir el señor Bravo es que ya Perú 21 había publicado una semana antes un indicio, y eso no lo sabíamos, pero eso me parece que puede resultar
cierta gravedad, porque entonces si ya había cierto indicio, ya se tenía cierto conocimiento, entonces ¿por qué fue que ya se fijó la fecha y se celebró el acto y que solamente se suspendió porque llegó la carta de la Contraloría? O sea, si no hubiese llegado esa carta de la Contraloría, por algún motivo, se quedaba por ahí, etcétera, a pesar de que ya era público el tema, ¿hubiesen continuado sin hacer una investigación, por lo menos para confirmar la información que salió en el periódico? Para que responda y luego continúe. Sí, congresista. O sea, lo que nosotros hicimos, y este es el esquema de las declaraciones juradas, la importancia del esquema de las declaraciones juradas, es que a las noticias que tiene, digamos, que empiezan ya a ver, lo que pedimos es la reiteración de las declaraciones juradas de la no existencia de juicios. Eso es lo que se pide específicamente a las empresas. ¿Por qué? Porque digamos, en la forma que se comprueba, de las declaraciones juradas, luego, posteriormente, uno tenía que hacer más o menos un 10% de la casuística que finalmente se iba a dar, potencial que se iba a dar. Eso era más o menos la costumbre para verificar las declaraciones juradas. Entonces, es casi imposible 2.000, 3.000 juzgados ver si finalmente se podía dar ese tema. Por eso es que se usa las declaraciones juradas. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de no tener las declaraciones juradas ciertas, ¿no es cierto? Pero es un tema administrativo. Y no solamente lo usa Proinversión, o sea, eso es una práctica general en las contrataciones del Estado. O sea, no es una práctica... claro, Proinversión ha sido muy exigente respecto incluso a las condiciones de la base respecto a los postores, más exigente que la Ley General de Contratación del Estado. Pero, digamos, también tiene los mismos mecanismos de verificación, ¿no es cierto? Una pregunta, presidente. Congresista Mulder, luego el congresista García Belaúnde. Si el proceso de verificación fuese comprobar en el ámbito judicial, como él ha dicho el señor Bravo, en el sentido de ver si en 2.000 o en 3.000 juzgados está establecido algún proceso, entonces no debería haber habido confianza en un estudio presentado en una hora por el señor Monroy, porque es obvio que no puede haber revisado los 3.000 juzgados justamente en ese lapso. De manera entonces que la declaración jurada no puede obrar como sustitutorio de la necesidad de que se presente un documento adicional si es que ya hay una información de carácter público. Debería por lo menos haber sido de esa manera, porque si en todo caso la declaración jurada tiene el nivel de ser un papel sacrosanto, ni el informe del señor Monroy podría tener ninguna necesidad, porque ya la declaración jurada vale, y ellos habían presentado una declaración jurada de no tener ningún proceso. Presidente, sobre lo mismo. Congresista García Belaúnde, para que luego corresponda. Llama la atención del señor Bravo que diga lo que está diciendo. ¿Y no conocían las bases acaso ellos? ¿Por qué solamente pedir declaración jurada de quiénes? ¿De las qué empresas? ¿De las 3 empresas consorciadas? ¿Y por qué no pidieron de los socios y accionistas conforme lo decían las bases? ¿Y por qué no pidieron o verificaron desde el momento que le entregaron la buena pro hasta la firma, pasaron 3 meses, al Poder Judicial todos los datos que después llegaron, las exigencias que después llegaron? ¿Por qué durante 3 meses, sabiendo cómo eran las bases, porque las sabían, no pidieron información? No pidieron información. ¿Por qué tuvieron que esperar que llegue un oficio de la Contraloría y pedir una declaración jurada incompleta? Incompleta. Esa es la pregunta. ¿O son o no son profesionales? ¿Estaban improvisando? ¿Estaban inventando? Acá el señor Graña ha dicho que ellos fueron citados a las 10 de la mañana a Palacio y han estado 3 horas o 4 horas esperando en el Salón Sevillano. O sea, ellos sabían eso. Ellos sabían eso. O sea, han estado jugando con las personas, han estado viendo cómo cubrir los huecos mientras llegaban informaciones para poder firmar sí o sí ese día. Que nos diga exactamente qué cosa pasó ese día, señor presidente. Para que responda y precise, señor Bravo. Perdón, con su venia, señor presidente. Las declaraciones juradas se ajustan a lo que finalmente establecieron las bases. O sea, que, digamos, los accionistas o socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos no tengan los impedimentos establecidos. O sea... perdón, presidente. Sí. ¿Han llegado declaraciones juradas de todos los accionistas? O sea, tienen que hacer... La pregunta es, señor
Bravo, ¿llegaron las declaraciones de cada uno de los accionistas y 10 socios? ¿Llegaron? ¿O solamente llegaron 13 declaraciones juradas de las 3 empresas consorciadas? Claro, pero... Para que responda y precise, y le recuerdo, todo a través de la presidencia, ¿ya? Para no hacer un monólogo. Okay. Disculpe la falta de costumbre, la verdad que soy más técnico. Todo lo que es la documentación exigida en las bases, hay un equipo digamos, de lo que se llama el comité de recepción de documentos, que en el mismo acto comprueba todo de acuerdo a las bases. O sea, si hay alguien que finalmente no ha presentado de acuerdo a las bases, eso invalida el proceso. Personalmente, como comprenderá, yo no he verificado cada uno de los documentos, sino hay un comité que es responsable de eso. Verifica, y una vez que hace esa verificación termina siendo reportado como, digamos, cumplido los requisitos. Entonces, pero la documentación para verificarse de lo que ya estableció ese comité obra en el libro blanco, tal cual, digamos, se pide. Sobre eso no ha habido ninguna observación, es la primera que la verdad yo tengo conocimiento después de haber pasado 3 años casi de estas revisiones que se hicieron en su momento, ¿no? Bueno, si me permite, señor presidente, voy a seguir con la exposición. Entonces, se da inicio al Consejo Directivo, luego se suspende el Consejo Directivo a esperar los resultados que finalmente se establecen. Por favor, esto es bueno establecer en términos de los ámbitos. El Comité OCEPRI de Infraestructura pide a la Gerencia Legal, que es un órgano de la Dirección Ejecutiva, ese informe legal que a su vez tiene el sustento de un informe, de un estudio externo, que como hemos dicho, fue el requisito que pedimos nosotros. Entonces, ese informe legal es luego de procesado, se envía a la CEPRI y luego es reportado al Consejo Directivo. Ese es el proceso. O sea, este es un diseño organizacional que se hizo, digamos, con una consultoría inglesa, que como ven se autocontrola, o sea, en el sentido de que pasa por la dirección ejecutiva muchas personas involucradas, pasa al comité que sirve de filtro de esa información para luego reportar al Consejo Directivo, porque como hemos visto en la primera o en la segunda lámina, es a quien debo reportar como comité, deberíamos reportar todos los eventos sobre las bases y también sobre el contrato, pero aquí solamente me estoy refiriendo al tema de bases, que es lo que toca en esta oportunidad. Entonces, el informe legal, digamos, que se presentó por la oficina, digamos, cuenta con digamos, el soporte del doctor, el gerente legal, y da por válidos, digamos, las declaraciones juradas. O sea, su conclusión es, ahí está escrito, debe tenerse por válidas en el último párrafo, en la última línea, después de sustentar cada uno de los aspectos. También es preciso establecer, por ejemplo, yo y cualquier miembro del comité no tiene injerencia en las contrataciones. Eso corresponde a la dirección ejecutiva. La gerencia legal contrató al estudio que finalmente consideraba, porque era parte de sus responsabilidades, y lo contrataba a la oficina de administración. Nuevamente, la CEPRI son 3 personas con más de 20 procesos digamos, en camino, y por lo tanto su rol es de evaluar lo que finalmente le va a traer cada uno de ellos en términos de lo que sería la organización de Proinversión. Y luego de filtrar, eleva al Consejo Directivo. Ese es su rol. Entonces, es importante ver, por ejemplo, yo no conozco al doctor Monroy, no lo conocí, no lo conozco. Al que yo veía era el doctor Percy Velarde, que era el que informó oralmente primero y luego puso por escrito su informe, como también consta en actas. En acta dice, como le informé oralmente, y luego le envío el informe por escrito. Eso es lo que dice las actas. Yo me estoy refiriendo, yo no tengo tan buena memoria para cualquier detalle, pero en las actas creo que está bien especificado cada cosa que sucedió. Adelante. Entonces, con el informe legal
ya más o menos 1:15 por ahí que ya se tenía. Fíjese que ha pasado desde las 10:40 todo ese lapso de tiempo. En el 10:40 ya había un primer diagnóstico y a la 1 se va formalizando, y a la 1:27 el Consejo Directivo, luego de ver ese informe de la gerencia legal, digamos, y las recomendaciones que tenía, decide dar una instrucción de continuar el proceso. O sea, no es el comité ya había suspendido, es el Consejo Directivo que nos instruye a continuar, pero con los informes legales que la gerencia legal había preparado. Pero hay un segundo acuerdo que es sumamente importante, es el acuerdo al cual también se han referido, digamos, indirectamente, no, a la verificación. Entonces, la gerencia legal, digamos, en concordancia con el comité, incluye un proceso de verificación, y eso también se acuerda en el Consejo Directivo. Por lo tanto, digamos, después de la elevación y procesamiento, tenemos ese caso, por favor. Entonces, ahí están las dos decisiones importantes. La primera es instruir al Comité de Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos a proseguir con los actos de cierre del concurso. ¿Cierto? Primera decisión que toma el Consejo Directivo respecto a la suspensión que había tomado el comité. Y el segundo es instruir al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura a la fiscalización posterior de la veracidad de las declaraciones juradas presentadas, etcétera, por los consorcios que finalmente establecieron. Lo cual significa que el Consejo Directivo recoge la recomendación de la gerencia legal concordada con el comité de hacer la verificación. Congresista Gino Costa, tiene una interrupción. Gracias, presidente. Saludar la presencia del señor Sergio Bravo. Permítame pedirle que precise, porque no sé si podemos regresar a la lámina anterior. El informe de gerencia legal es un informe que incluye ya el informe de un estudio jurídico, sí, en este caso el estudio Monroy, sí, pero no tenemos precisión de la hora en que se recibe ese informe. No, yo lo que hago es recibir, por eso he aclarado, yo no lo conozco al doctor Monroy, o sea, no puedo precisar en qué momento hizo la entrega, pero sí, lo que sí, el informe de la gerencia legal ya contenía la referencia al informe Monroy. ¿Y por qué no tenemos con precisión la hora exacta en que la gerencia legal les comunica a ustedes cuál es el resultado de su propia reflexión sobre el tema y la indagación con el estudio Monroy? O sea, digamos, perdón, con su venia, señor presidente. Por eso yo he puesto ahí 1:15 por ahí, porque yo no tengo la precisión, pero es más o menos... Pero es después de la 1:05 y antes, por supuesto, de la 1:27. Exacto. Y ese informe es el que se pone en conocimiento del Consejo Directivo, y con ese informe el Consejo Directivo dice, prosigan ustedes. Exactamente, ahí dice elevación del informe legal al Consejo Directivo, justo ya cuando se apertura el Consejo Directivo. Dígame, en una lámina anterior usted refiere que ustedes han recibido un informe oral, adelantado. Ese es el informe del gerente legal. A las 10:40. O sea, a las 10:40 el gerente legal dice, nosotros somos de la opinión de que son... No. Déjeme con su venia, presidente, para precisar. A las 10:40 dice, uno de los casos me parece que está, que no se cumple con ser un impedimento, uno de los casos. Entonces, a eso la reacción fue, bueno, para que esté seguro, analiza todos los casos y pide un informe de un estudio de prestigio. Esa fue la reacción, porque si no de repente todo hubiera, digamos, fluido hacia una suspensión y otra decisión. Claro, pero en el momento que se da hay un primer informe oral de un solo caso, ¿no? O sea, eso quiere decir, presidente, por su intermedio, eso quiere decir que a las 10:40 para la gerencia legal solo habría habido un problema con uno de los procesos judiciales, digamos, porque en los otros, por lo menos para la gerencia legal, quedaba claro que o se trataban de otras empresas o, digamos, no se configuraba el impedimento, salvo en un caso de la gerencia legal quedaba claro que o se trataban de otras empresas o, digamos, no se configuraba el impedimento, salvo en un caso, y ahí es donde la opinión del consultor, digamos, externo va a ser más importante.
Para que responda y precise, y adicionalmente, ¿quiénes conforman el comité directivo? Ya, ok. El Consejo, bueno, para responder, creo, para no, congresista, el tema es inverso, es decir, lo que precisa la gerencia legal, que uno de los casos en realidad no tendría impedimento de lo que rápidamente él había revisado, que era que más bien el juicio había sido iniciado contra el Estado. Ese fue su primer diagnóstico. Entonces, en ese momento decía, ok, si ese es tu veredicto, entonces verifica todo, digamos, las declaraciones juradas y contrata a este estudio legal. Entonces, el estudio legal no solamente verifica lo manifestado por el gerente legal, sino toda la documentación que le alcanza, porque cuando llega el informe de la gerencia legal, incluso dice, hace suyo el informe del estudio externo y que finalmente al hacer suyo está corroborando lo que estableció. Claro, entonces, ¿en qué momento le entregó a la gerencia legal el informe? Tiene que ser antes de la 1:15 aproximadamente, no sé en qué momento, pero ya contenía el informe, contenía, digamos, la referencia al análisis del estudio Monroy, ¿no? ¿Puede precisar los miembros de la directiva? Sí, que no absuelto la Consejo, alternativa. sí, disculpe que realmente está en transparencias y ahí no le señalaba. El Consejo Directivo lo conforman en 6, 7 ministros, dependiendo del periodo, y que son la máxima autoridad de proinversión, ¿no? Son básicamente lo de los sectores productivos y económicos. En este caso específico, ¿quiénes fueron los ministros específicos? Deme los nombres. Ay, sí, no me acuerdo exactamente, porque, bueno, ok, gracias. Voy a referirme a la acta porque la verdad que no me acuerdo. Precise los nombres. Sí, el ministro Pedro Pablo Cusique en ese momento, que era ministro de Economía, el ministro Carlos Ferrero Costa, el ministro Glodomiro Sánchez Mejía, el ministro José Ortiz Rivera, el ministro David Lemor, el ministro Alfredo Ferrero Díez Canseco, y la otra firma, en realidad 6 ministros y la firma del señor René Cornejo como secretario general del Consejo Directivo, ¿no? ¿Algún congresista que tenga que hacer alguna interrogante? Congresista Marisol Espinosa, luego la congresista Karina Beteta. Con su venia, sí. Después termino, por favor. Continúe entonces y termine su exposición para pasar al rol de preguntas. Ok. Mire, aquí es importante ver este tema como fue lo enfocado por el CEPRI o el comité. Los escenarios del informe de la gerencia legal eran 2. Si las declaraciones venían ya con problemas de verificación de existencia de juicios en lo que decían las bases, íbamos ya a la suspensión definitiva y posterior cancelación del proceso, porque finalmente esa era la consecuencia. Pero lo que se dio fue la declaración sin verificación de existencia de juicios, y como ya habíamos hecho ahí la importancia de la ratificación de las declaraciones juradas, incluyendo lo nuevo señalado por la Contraloría General de la República, se firma con cartas fianzas de fiel cumplimiento de contrato. ¿Qué hubiera pasado? Y como hay un acuerdo, recordemos, del Consejo Directivo propuesto por el Comité y la Gerencia Legal de 60 días de verificación de estos procesos de Contraloría, entonces si hubiese existido uno de esas declaraciones de juradas que no hubiese sido cierta, se iba a la nulidad del contrato y se iba a la ejecución de las cartas fianzas de fiel cumplimiento. Esa es la consecuencia, o sea, digamos, la recepción de las cartas fianza de fiel cumplimiento de contrato y las declaraciones juradas, incluidos los conocimientos de lo reportado por la Contraloría, es sumamente importante, porque finalmente ahí se protege el interés del Estado, que finalmente dice, ok, firmo, pero digamos, si me sigues mintiendo, te ejecuto las cartas fianzas y te anulo el contrato, ¿no? Y finalmente, no fue lo único que se hizo. Hubo realmente 3 años de investigación múltiple, no solamente de proinversión. Pasemos, por favor. Por si acaso, retrocede un poquito, por favor. Más o menos la primera verificación, que duró cerca de 40 días, hay 4 informes del estudio Monroy.
4 informes, no uno, son 4 informes donde hace las verificaciones continuas y deriva en un informe final y donde nuevamente sostiene que no hay problemas con las declaraciones juradas. Entonces, ha sido un proceso en continuo, no es un proceso netamente, digamos, del momento. Adelante, por favor. Entonces, en los actos de cierre, ahí está el punto 10.2.14, donde se establecen las garantías de fiel cumplimiento de obras y garantía de fiel cumplimiento de contrato de concesión. Y en la parte, digamos, derecha, ustedes van a ver qué cosa, digamos, garantiza esa garantía de fiel cumplimiento de contrato. Son todas las declaraciones, todos los aspectos que incluye, digamos, de las bases y el contrato, ¿no? Entonces, ahí está la protección, digamos, que tenía el Estado en su momento. Por favor. Y como digo, hubo 3 años de investigaciones de diferente tipo, digamos, Fiscalía, Congreso, etcétera. Claro, 2 congresos anteriores, digamos, en su momento, emitieron el 2008, la comisión de investigación que estuvo investigando entre 2006 y 2008, también un análisis sobre estos mismos juicios. Y la conclusión, y yo creo que yo no soy abogado, por cierto, soy ingeniero, pero creo que la lógica de análisis que tiene ese informe fue bueno, ¿no? O sea, yo lo he leído, me parece razonable, e igualmente concluye que no hay problemas con, digamos, la existencia de declaraciones juradas falsas o la existencia de juicios, digamos, que invalidaran estas declaraciones juradas. Y luego eso pasa a la Comisión Multipartidaria, donde también ratifica lo que finalmente investiga esta comisión de investigación. Luego la misma Comisión Pari vuelve, en minoría, vuelve a hacer la investigación, igualmente concluye que no hay responsabilidad del comité en ese caso específicamente. Entonces, es realmente todo un proceso muy largo, muy tedioso y que, digamos, ya no hay mucho que explicar respecto a todo lo que ha pasado. Les agradezco, esta era la exposición y todo lo que está ahí está documentado en lo que he entregado, digamos, ahora. Gracias. Congresista Marisol Espinosa, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, respecto a la participación, sobre todo a los informes legales emitidos por el estudio Monroy. Según las actas, el 4 de agosto usted suscribió el acta de sesión número 270 y también el acta de fecha de cierre de los tramos 2, 3 y 4. ¿Cómo usted participa en 2 sesiones que se dan en paralelo cuando una estaba en Paseo de la República y la otra en Palacio de Gobierno? La de Paseo de la República era a la 1:20 y en el centro de Lima era desde las 10 hasta las 2:45. ¿Cómo hizo usted para teletransportarse? Para que responda y precise. Con su venia, señor presidente. Si uno revisa el acta original de la apertura del comité, lo que va a ver es que yo estaba al teléfono y los otros 2, a las 10 de la mañana se apertura el comité. Son 2 comités en realidad, ¿no es cierto? Es un comité de la CEPRI, digamos, para distinguir. Yo estaba en Palacio en ese momento y luego estaban los 2 otros miembros del comité con el secretario de actas en Proinversión. Entonces se hace así la sesión. De esa manera, porque claro, no podíamos estar en paralelo, digamos, porque el evento, el protocolo lo decidieron hacer en Palacio, lo cual no corresponde a nosotros. Concretamente, y el otro comité, perdón, concretamente ustedes se dividieron para estar en las 2 sesiones. Para que responda y precise. Sí, o sea, estábamos en 2 lugares físicos distintos, conectados por teléfono. Incluso los informes se hicieron por teléfono para mí, ¿no es cierto? Pero para los otros 2 miembros en directo. Eso es... Bueno, si estaba en un lugar y no estaba en el otro, por lo tanto no asistió a la sesión 270 de la CEPRI. ¿Cómo firma el acta del 4 de agosto? Usted sabe que firmar un acta en la cual no ha participado es un acto no solamente grave, sino termina refrendando, jurídicamente es nulo y además es una falsedad genérica.
Nuevamente. Para que responda, a través de la presidencia, por favor. Con su venia, señor presidente, nuevamente, el acta de apertura dice claramente que yo estaba, digamos, en Palacio y se apertura de esa manera, y hay otros 2 miembros y estábamos en permanente, digamos, sesión. O sea, esa es la forma como finalmente se estableció la forma de conducir, digamos, el proceso, que es una, digamos, manera legítima frente a, digamos, la organización de un evento de este tipo. La ¿no? interrogante es, ¿está usted físicamente presente en el acto? Nuevamente, yo estaba físicamente en Palacio, luego en el Ministerio de Economía, porque dice, y los otros 2 miembros estaban digamos, en Proinversión. Sí, pero legalmente usted sabe, puedo estar aquí, pero si no estoy aquí no puedo votar. Y no es que el señor presidente va a convalidar mi votación si es que no estoy presente. Legalmente, no, jurídicamente, no es válido el acto. No, había que revisar la reglamentación. Nosotros podíamos hacer también sesiones virtuales con presencia virtual. O sea, estaba reglamentado dentro de lo que son los procesos del comité. ¿Incluidas las firmas virtuales? No, nuevamente no. O sea, cuando uno prepara las actas, después el secretario de actas las circula y las hace firmar en función de verificar lo que se ha establecido. O sea, ¿cómo convalidas un acto jurídico si no estás presente? ¿Y cómo puedes firmar un documento si no has participado? Nuevamente, todos los procesos que hay en Proinversión también se especifica poder estar de manera virtual, por teléfono. Son gente que incluso viaja mucho y termina haciendo de esa manera, pero eso está dentro de los acuerdos que se tiene dentro de lo que es la forma de conducir los procesos. O sea, no es algo extraño ni específico que haya sucedido de esa manera, ¿no? Es una mala práctica, es extraña, y más cuando hay de por medio millones de inversión pública que ustedes como funcionarios del Estado tendrían que proteger. El Comité Permanente de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos estuvo compuesto por su persona como presidente y como miembro los señores Patrick Barclay Méndez y Alberto Pascofón Quevedo. Dígame usted, ¿los otros miembros del comité estuvieron presentes en dicha sesión? Para que responda. Con su venia, señor presidente, nuevamente, los otros 2 miembros, o sea, los 2 estuvieron en Proinversión, 1 en Palacio, ¿no? Continúe, congresista. ¿Con cuánto se hacía el quórum? Con 2. 2 miembros. El señor Percy Velarde Zapater declaró que el informe legal del señor Monroy Gálvez llegó a la 1:07 exactamente del día 4 de agosto del 2005 al local de Proinversión que está ubicado en Paseo de la República 3361, 9º piso, San Isidro, y adjuntó una copia de dicho informe con el sello de recepción de la fecha y de la hora, según el trámite documentario 006869-2005. En esa hoja de trámite se consigna que a la 1:10 con 41 segundos llega el documento a las manos de la señora Carmen Escogin Vidaurre, y a continuación se lo entrega a usted. Pero como usted estaba en Palacio de Gobierno, tal como da cuenta el notario público, Jaime Tucio Valverde, no pudo tramitarlo al haber ausencia física de su parte, y dado que usted era el único autorizado para hacerlo. ¿Cómo usted pudo dar trámite inmediato al informe del señor Monroy Gálvez si no estaba presente en Paseo de la República 3361, que era el lugar donde fue presentado? Para que responda. Con su venia, señor presidente. Yo por eso ahí preciso más o menos la hora en la cual fue remitido el informe de la gerencia legal que hacía suyo el informe Monroy. O sea, digamos, quien recepciona ese informe del señor Monroy es la gerencia legal. O sea, y porque para nosotros lo que es válido es la gerencia, el informe de la gerencia legal. ¿A qué hora recibe la gerencia legal el informe? Por eso
incluso yo les dije previamente que yo no puedo testificar sobre algo que yo no he participado, o sea, no hay forma que yo sepa qué hora he recibido. Lo que yo manifiesto y lo que dicen las actas es que yo recibo de la gerencia legal y eso es lo que elevo al Consejo Directivo, ¿no? Si la gerencia, a ver, quienes conocemos un poco de trámite documentario, si la gerencia legal tiene en su mano y hace suyo, significa que toma todas las consideraciones propuestas por el estudio Monroy. Si el informe llega a la 1:07, ¿en qué momento la gerencia legal de Proinversión hace suyo el informe? Nuevamente, en realidad eso debería responder la gerencia legal, porque lo que yo tengo es el documento. Ahora, si lo trabajaron en paralelo, si lo trabajaron en el camino y luego, digamos, establecieron ya la llegada, la formalización, yo no lo sé. O sea, eso no sería especular y mentir, porque, digamos, yo lo único que sé es que la gerencia legal nos remite el informe legal donde hace suyo. Pero creo que la gerencia legal tendría que exponer o precisar cómo fue que recepcionó ese informe, ¿no? Bueno, considerando que no hay hora en el cual la gerencia legal hizo suyo el informe, porque si el informe llega a la 1:07, a Proinversión, no a Palacio de Gobierno donde se realizaba la reunión, queda en el aire la hora en la que gerencia legal incorpora, además es súper veloz, incorpora todas las consideraciones del informe Monroy Galvez. Pero adicionalmente, quisiera que me dijera cuál es la razón por la cual no hay transcripción ni resumen del informe del acta 270, que sí realiza el pronunciamiento del gerente legal de la oficina de Proinversión. Para que responda. No sé si me puede precisar, no logro ubicar la pregunta. Hay el acta 270, se supone que debía consignar el informe. Y sin embargo no hay ningún pronunciamiento de la gerencia legal de Proinversión. La verdad, a ver, yo recibo y canalizo el informe. No sé qué tendría que contener, hay algo que me estoy perdiendo de... Lo que yo quería saber era si existía el informe Monroy Galvez el 4 de agosto del 2005. Nuevamente, esa respuesta la tiene que dar el gerente legal, porque lo que yo recibo es el informe de la gerencia legal que hace suyo el estudio o el informe del estudio Monroy. Y ¿a qué hora recibe el informe? Hora, fecha, a qué hora y fecha para que conste en actas. Después de la 1, pero no puedo precisar la hora. 1:07, 1:15, 1:20, porque la sesión se cierra antes de las 2. Con su venia congresista. Son 12 años, yo no puedo precisar el minuto exacto en el cual yo puedo haber recibido, es imposible. La verdad que no... Yo lo único que estoy refiriendo es, y me respaldo mucho en la parte documentaria, no en mi memoria. Entonces, si he dado todas las horas y la única hora que no puedo precisar porque no está en actas, justamente, es esa hora que se recepciona el informe de la gerencia legal, pero es en ese lapso. Creo que el gerente legal dice 1:15, 1:20, pero yo personalmente no tengo, porque no me puedo respaldar en algo formal, digamos, ¿no? Precisamente, basándonos en informes, en documentación, el comité de Proinversión, que estaba en San Isidro, a partir de la 1:20, recién eleva al Consejo Directivo la documentación correspondiente. De repente, ¿esto le puede ayudar a su memoria? Para que responda y precise. Nuevamente, nos transfieren la documentación, creo que al Ministerio de Economía, la verdad que no me acuerdo exactamente, y eso es lo que yo elevo, ¿no es cierto? O sea, ese es el procedimiento. Bueno, en la sede de Palacio reciben el informe a la 1:27, ya tenían el informe. En comité de Proinversión lo reciben a la 1:20. ¿Cómo es posible que en menos de 7 minutos trasladaron toda la documentación de las oficinas de Proinversión a la sede de Palacio de Gobierno? Para que precise. Ahí hay un acuerdo que específicamente dice en el acta que se moviliza del Ministerio de Economía es un acuerdo de consejo, ¿no? Se moviliza a Palacio, ¿ok? Pero eso fue ya
muy cercano ya a la hora ya se había tomado las decisiones, ya estaba establecido. Nuevamente, insisto, si yo me acordara, congresista, de la hora exacta, ya se lo hubiera dicho. No hay forma que diga una cosa que la verdad que no he estado, no está registrado, digamos, vía acta, ¿no es cierto? Porque esto fue un proceso continuo. Podemos tener un error de registro, está bien, pero la verdad que no le había visto tanta importancia al tema y eso es, he tratado de hacer un cronograma lo más exacto posible y sustentado en documentos, ¿no? Bueno, de acuerdo al informe 038-2007, Contraloría General OEA del informe de la Contraloría General de la República, usted como presidente del concurso IRSA Norte convalidó las modificaciones de base, las modificaciones de las bases a través de circulares, la 45, la 46, la 47, la 48, en la cual se presentaron las siguientes circunstancias. Número 1, se comunica a los postores precalificados el mismo día de la presentación de los sobres 2 y 3, es decir, el 3 de mayo del 2005. Los montos máximos del pago anual de las obras, el famoso PAO, y del pago anual por mantenimiento y operación, el PAMO, otorgando un plazo de 30 minutos para que los 7 postores interesados adecúen sus ofertas. En virtud a ello, los 7 postores solo logran adecuar sus propuestas el concesionario del Eje Vial Norte y la empresa constructora Queiroz Galbao, o sea, prácticamente dejaron fuera a 5. Sin embargo, el abogado del postor concesionaria Eje Vial Norte dejó constancia que no fueron oportunas las comunicaciones del comité respecto tanto al PAO como al PAMO. Por lo tanto, el comité comunicó que quedaban solo 2 postores que adecuaron sus sobres, que se les daba una segunda oportunidad para que se presenten la propuesta económica el día 5 de mayo del 2005. Y la única empresa que presentó su propuesta económica fue el consorcio Eje Vial Norte, a quien se le adjudicó la concesión IRSA Norte. Considerando los hechos antes señalados, en el cual se evidencia que con las modificaciones de las bases se beneficia al concesionario del Eje Vial Norte, porque es el único que queda, el típico sistema de proinversión de postor único, para entregarle la concesión IRSA Norte. ¿Algún funcionario del gobierno, del Consejo Directivo de Proinversión, tuvo que ver con la modificación de las bases? Para que responda. Con su venia, señor presidente. Congresista, aquí le quiero pedir 1000 disculpas. Yo he preparado toda la documentación para el tema de la fecha de cierre. Yo aceptaría con gusto volver a venir y hablar sobre el tema de del otro concurso, que es la IRSA Norte, pero le respondería mal nuevamente porque ni siquiera tengo el libro blanco, digamos, para poder analizar cada uno de esos aspectos. No sabía que podía venir. Me disculpo y digamos, en una próxima oportunidad podría responder sobre eso. Y a propósito, como va a venir en una segunda oportunidad, verificar por qué no se cuidaron los intereses del Estado en cuanto a las propuestas del consorcio Vial Norte y, bueno, incluida la constructora Queiroz Galbao en ese caso. Y de acuerdo a las bases del concurso IRSA Norte, la coordinadora del proyecto, Jimena Zavala, el ex viceministro de Economía, quienes participaron en la suscripción de contrato, también sería bueno que trajera toda la información para que no nos pase lo de hoy. Muchísimas gracias, presidente. Señor presidente, no se preocupe, que yo cualquier tema que ahora ya más o menos conozco el interés, yo voy a responder y establecer. Solamente, congresista, solamente comparen el costo por kilómetro de Tarapoto y Urimaguas, que se hizo por la concesión, con el costo por kilómetro adjudicado de lo que fue Tarapoto Rioja por obra pública, y ahí se va a dar cuenta si esto fue o no fue algo ¿Cuánto fue el costo? Más o menos, si mal no recuerdo, pero después lo puedo comprobar, el costo por kilómetro a suma alzada de Tarapoto y Urimaguas fue como $580.000 por kilómetro, y el otro tramo salió como 1 millón de inicio por precio unitario. Entonces, eso se puede dar cuenta de que realmente los esfuerzos que se hizo fueron, digamos, adecuados. Pero yo le puedo dar la información completa luego para que
veamos. Las cifras, sí, bueno, un poco para que tenga referencia, hoy las cifras de Provías descentralizados son mucho más altas. 200.000 para vías, 250.000 y hasta 300.000 por kilómetro pavimentado. Gracias, presidente. Con su venia, solamente una aclaración. Yo conozco del tema, le digo, lo que está usted manifestando es para lo que se llama el Proyecto Perú, que yo lo formé, es 150.000 a 200.000 dólares por kilómetro, pero es pavimento económico. Lo que estamos hablando es carretera nueva, de solución definitiva, ¿no? Entonces, son costos totalmente distintos. Carretera nueva pavimentada. Congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, lo que queda claro es de que Proinversión ha actuado en todo momento de forma informalmente en todas sus acciones. Eso que queda constancia. ¿Cómo es posible que habiendo que licitar y tratar un tema tan importante, simplemente hayan hecho los trámites vía telefónica? Es como que llamo, decirle, ¿sabes qué? Mire, van a aprobar un proyecto de ley, sí, vote, estoy a favor, sin haber analizado. O sea, con la información que llega la vicecontralora, que era un tema importante, que estaba haciendo las observaciones, ustedes deciden suspender la sesión. Correcto, de acuerdo a como usted mismo lo ha señalado. Sin embargo, luego que temas que no está totalmente claro, porque hay mucha incongruencia, lo cual me lleva a una tesis que todo lo que está hecho simplemente son ficticios, como una novela, es una fantasía que estaríamos viendo nosotros, la realidad, cómo se habría llevado el proceso de licitación de los IRSAs. Por ejemplo, usted ha confirmado ante la pregunta de la colega Marisol Espinosa que efectivamente usted no se encontraba en el comité de Proinversión, sino usted estaba en Palacio. Estaba en Palacio esperando para convalidar un acto irregular, que simplemente el presidente de la República ya había convocado a las empresas amigas Odebrecht para darle la buena pro. Porque eso es lo que evidencia que usted no estuvo ahí. Entonces, ¿cómo explica que hay un documento donde usted recepciona el famoso documento que dicen que les mandó el salvavidas el doctor Monroy, ¿no? Donde a la 1:07 llega a Proinversión. ¿Cómo usted explica que a la 1:07 usted está ahí? Acá está la constancia, aquí está la constancia, su firma de usted, señor, ¿usted es el señor Sergio Bravo o había otro Sergio Bravo en Proinversión? Aquí está su firma, en todo lo que significa que esto es un documento falso. ¿Cómo explica usted que dice recepción el 4 de agosto del 2005 a la 1:07, su firma, que recibe la absolución de consultas en relación al proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur, Perú-Brasil, del estudio Monroy Galvez? Entonces, una vez más, es cierto lo que dice el doctor Monroy Galvez, que él no entregó el día 4, que todos los documentos simplemente son fabricados. Me gustaría que usted nos responda, señor Sergio, ¿cómo explica que usted estaba en Palacio de Gobierno y paralelamente fue a la 1:07 a recepcionar el informe Monroy Galvez? Con su venia, señor presidente, entonces si me puede mostrar el documento yo para verificar el...
Aquí, como es costumbre en una mesa de partes, está a quién se remite. Aquí lo que dice es urgente y no está mi firma. No está. Señor, acá dice a quién entregan. No, y aquí está usted, señor, dice señor Sergio Bravo, urgente, el 4, y acá hay una posfirma. Entonces habrá que pedir con mayor razón las pericias grafotécnicas a quién corresponde y quién fue la persona que se hizo pasar por usted. Obviamente es imposible, físico y jurídico, que una misma persona pueda estar en dos lugares, ¿no? Y menos en el tiempo, o en todo caso es flash que vuela y volvió y estuvo, no hay otra explicación. Presidente, eso que quede constancia. Asimismo, es normal que el Comité de Proinversión podía llevar adelante sus sesiones con la sola participación de una persona, o siempre se necesitaba contar con el quórum, que siempre es estilo de cualquier reunión, sea pública o privada, contar con el quórum reglamentario de sus integrantes del directorio. Para que responda y precise, a través de la presidencia. Nuevamente, creo que hay que aclarar, son dos comités, y también congresista con el beneficio. Este no es un evento de Buena Pro, la Buena Pro había sucedido 2 meses antes, este es un evento ya de cierre digamos, y firma de contrato. Cuando se hacen estos procesos, se elige un lugar. Ese lugar es un lugar de protocolo y generalmente es Palacio. O sea, eso es, digamos, lo normal en estos procesos. Entonces, uno de los miembros del comité tiene que ir, digamos, a ese, puede haber sido yo o puede haber sido cualquiera de los miembros, para poder constatar y presidir el comité de recepción de documentos, que es un comité administrativo, donde está todo el personal del proyecto recepcionando y verificando. El comité o CEPRI, por eso quiero distinguir, la CEPRI es la que estaba, digamos, en Proinversión, esperando cualquier tema, y yo estaba en Palacio y me movilizaba entre Economía y Palacio. Nuevamente, no es inusual, es una forma de trabajar, porque de otra manera nunca se podría haber hecho. O sea, no hay forma, salvo que los otros 2 integrantes también se hubieran trasladado hacia Palacio. Pero la eventualidad, por ejemplo, en esa eventualidad no habría nadie en Proinversión, digamos, trabajando. Entonces, la verdad, lo que es una práctica normal, yo por haber estado ahí y estado tantos años, no le veo nada fuera del lugar. Nuevamente le digo, eso está autorizado en términos de reglamentarios, la presencia virtual. No le veo, la verdad, problema a ese tema, pero, digamos, me comprometo a hacerle llegar la documentación que sustenta cómo se hacen este tipo de... A ver si nos hace llegar a la comisión por escrito el reglamento que usted hace mención, donde se pueden hacer acuerdos o comisiones vía teleconferencia, por favor. Continúe, congresista Beteta. Me pide la congresista Espinosa, ¿tiene la interrupción? Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Karina. Hay un informe de la Contraloría, el informe 117-2011, que concluido el proceso de selección, las instancias competentes debían elaborar, revisar, verificar y aprobar y entregar el documento denominado Libro Blanco, que usted también lo ha señalado, en el cual coordinadores, técnicos, secretarios, asesor legal y los miembros del comité, tal como lo establece el numeral 5.3 del procedimiento para la elaboración del Libro Blanco. Sin embargo, el Libro Blanco, según el informe precitado, nunca fue elaborado, por lo menos cuando fue requerido por la Contraloría. ¿Qué pasó con el famoso Libro Blanco?
Yo le puedo entregar en este momento el documento del libro blanco, lo tengo en mi computadora, se lo puedo entregar, o sea, sí fue elaborado. ¿Okay? Puede ser que... Perdón, ¿qué fecha fue elaborado? Ahí sí. Le voy a recordar, la fecha que fue elaborado fue está presentado con informe 575, 13-2008, con la sesión 575, el 22 de diciembre del 2008, pero el concurso fue en el 2005. Gracias, presidente. La verdad que no le puedo precisar la forma como se ha desarrollado el libro blanco, no es una tarea, nuevamente este es un campo de la parte ya administrativa de la dirección ejecutiva, nosotros no vemos el tema del libro blanco, o sea, no es nuestra tarea. Nuevamente quisiera manifestarles, somos 3 miembros viendo más de 20 procesos o sea, no hacemos tarea administrativa, somos un órgano de dirección, de filtro, pero no somos un órgano funcional, ¿no? Perdón, presidente, la interrupción. Perdón, Karina. Pero si usted me dice que ha tenido el libro blanco en su computadora. No, lo que he dicho es lo tengo, por favor. O sea, lo tengo porque lo he pedido a Proinversión, lo he copiado y existe el libro blanco. A eso me refería. Congresista Karina Beteta, continúe. Sí, presidente, le vamos a pedir al señor Bravo que nos envíe ese acuerdo donde se permite que los miembros de Proinversión, tanto del comité, ¿no?, que ellos puedan sesionar simplemente en ausencia de sus otros integrantes y que puedan hacerlo vía telefónica. Nos gustaría que nos pudiera explicar y alcanzar a la comisión, ¿es un acuerdo, es una circular, qué es? Que lo cual permitía que puedan solamente el presidente instalar, el presidente cerrar, suspender o participar paralelamente en la oficina de Proinversión, estando en otro lugar, vía telefónica. ¿Nos podría señalar eso, presidente, y explicarnos? Con su veniencia, señor presidente. Yo le alcanzo la información, la voy a solicitar a Proinversión. Congresista Espinosa. Presidente, para que también conste en actas como un pedido que nos alcance el libro blanco que él tiene en su poder o en su computadora. Gracias, presidente. Para que entregue la documentación requerida por los congresistas. Con mucho gusto. Congresista Karina Beteta, tiene uso la palabra. Sí, presidente. Eso, bueno, él nos ha señalado, pero yo le había preguntado, él debe recordar, ¿es un acuerdo? ¿Es una circular? ¿Cuál es ese documento que a ellos les permitía sesionar sin el quórum o hacerlo vía telefónica? Para que precise. Ahí sí me falla la memoria, yo prefiero entregarle la documentación respectiva. Continúe, congresista. Presidente, hay que recordar al invitado que está bajo una declaración jurada y también recordarle que no vayamos a tener sorpresas, que hoy niega todo, no recuerda, que lo va a indagar, pero creo es una recomendación también que va para los otros invitados o citados que van a hacer a la comisión. Ya saben a qué van a venir a la comisión, o sea, mínimamente leer, repasar lo que ha ocurrido para que vengan y nos puedan facilitar. Eso es cuando se quiere colaborar, pero si simplemente están viniendo por cumplimiento, presidente, sería pésimo. Y recordarle que lo propio, cuando estuvo acá Barata, dijo que su empresa no había coimeado. Y hoy sabemos que sí habría coimeado. Entonces eso no vaya a ocurrir que cuando llegan las delaciones de Brasil también puedan decir que sí, efectivamente, el señor que está presente sí tuvo alguna participación en estos actos de corrupción. Presidente, ¿nos podría señalar el señor Bravo si conoce a Jorge Barata? Para que responda. Yo lo conozco del proceso, o sea, sí lo he visto. Pero el que era el jefe de proyecto que visitaba Proinversión era el señor Daniel Villar algo así es el nombre específico que fue el jefe de proyecto. Era el que finalmente era el encargado del proyecto, ¿no? Continúe, congresista. ¿Usted en alguna oportunidad o en cuántas veces se ha reunido
en Proinversión o en algún otro lugar con el señor Jorge Barata? Responda. Yo no me he reunido con el señor Jorge Barata fuera de las instalaciones de Proinversión. Yo supongo que debe haber visitado, pero nuevamente con el que se interactuaba, porque es costumbre de Proinversión recibir a todos los invitados y que manifiesten, incluso se requería de alguna manifestación de interés, de incomodidad, etcétera, y se hacía reuniones, digamos, para ese efecto. O sea, en esa interacción deben estar en los registros de Proinversión todo lo que se ha actuado, ¿no? Continúe, congresista. Presidente, le voy a agradecer que sea puntual en la respuesta. Le vuelvo a repreguntar. ¿Usted se reunió o no con el señor Jorge Barata? Eso no es de que si el que estaba encargado, no, yo le estoy preguntando a usted. ¿Usted recuerda haberse reunido con el señor Jorge Barata y en cuántas oportunidades y en dónde? Para que responda. Yo me acuerdo haberlo visto en el proceso, pero él básicamente iba a visitar a las autoridades. O sea, la parte política yo no la manejaba, yo manejaba la parte técnica. Entonces, yo no me, o sea, para ser bien preciso, si me he reunido para hablar con él personalmente y discutir algo del proceso, la respuesta es no. Continúe, congresista. ¿Se habría reunido usted con alguno de los representantes de las otras empresas brasileñas, Queiroz Galvao, con los de Graña y Montero, o con qué empresas que habrían logrado ser favorecidos con estas licitaciones del IRSA se reunió usted en Proinversión o fuera de Proinversión? Nosotros teníamos la costumbre de recibir a todos los postores, todos los que tenían dudas y pedían una cita para conversar. Entonces, de hecho, la verdad que me acuerdo menos todavía de las cosas de las personas, pero no voy a negar que pueda haber, alguna reunión que se ha hecho en el ámbito de Proinversión, ¿no? Para que me pueda precisar, usted hace un momento dijo que no se reunió con usted, pero se reunió con los superiores. ¿Me puede dar los nombres específicamente con quién se reunió? Deme los nombres. Digamos, la parte administrativa, la parte, digamos, empieza en la dirección ejecutiva hacia los ministros. O sea, yo la verdad que no puedo precisar. Sería un poco irresponsable decir nombres específicos ahora. No le voy a... No puedo, porque faltaría a la verdad y a la memoria, ¿no? O sea, entonces es más irresponsable decirme que no se reunieron con usted, pero sí con gente de arriba, y usted no me puede precisar los nombres. Es irresponsable decirme que no se reunieron con usted, pero sí con gente de arriba, y usted no me puede precisar los nombres. Es que mejor voy a precisar que lo he visto en Proinversión, ¿Okay? ¿Con quién se reunía, como lo ha manifestado así usted? Personalmente ha dicho que se reunía con alguien en Proinversión. Queremos saber el nombre de la persona con la que se reunía. Con su presidente. ¿Puede precisar? No puedo precisar. Continúe, congresista. Sí, presidente, si nos puede explicar, porque lo que ha señalado es luego, ¿no?, de que el presidente recibiera el acuerdo de Proinversión, el acuerdo 109-01-2005 de 4 de agosto del 2005, en virtud del cual el Consejo Directivo instruyó al Comité Proinversión a proseguir con los actos de cierre, y luego que el notario verificaba el cumplimiento de los requisitos de cierre previstos en la base, se procedió al proceso de firmas, las cláusulas y los contratos, en donde firman los representantes de las empresas concesionarias. Para que se llegara a estas circunstancias, ustedes, a sabiendas que había habido una observación fundamental por parte de la vicecontralora, inicialmente el comité, ¿no?, me permite, presidente, el comité de Proinversión dejó
en decisión, en este caso, de los miembros del Consejo de continuar o no con esta firma de entrega de la obra. Usted no advirtió que era mejor suspender para luego hacer un análisis exhaustivo de la consulta que había hecho o de la opinión de la vicecontralora, que era mejor absolver y no apresurar con esa entrega de la obra. ¿Informó algún funcionario de esta observación o usted estuvo contento y no había ninguna observación al respecto? Para que responda. Con su venia, señor presidente. En la exposición hemos señalado que nosotros suspendimos el proceso y no tomamos ningún acuerdo de, ¿cómo se llama?, de reiniciar el proceso, sino que luego fuimos instruidos por el, ¿cómo se llama?, por el Consejo Directivo, luego para reiniciar el proceso. Entonces, nosotros como comité suspendimos el proceso. Continúe, congresista. Sí, hace ratos me mencionó que ustedes eran autónomos, veían la parte técnica y por qué permitieron dejarse instruir. ¿Nos podría decir quién es la persona que les ha instruido para continuar y no suspender con el proceso? Para que responda. El Consejo Directivo de Proinversión. Sí, sé, el Consejo Directivo de Proinversión está pues, forman parte el señor Kuczynski, Carlos Ferrero, José Ortiz y muchos más. Podría seguir señalando. ¿Usted puede señalar de quién recibió esa instrucción de continuar con el proceso? Es un acuerdo de Consejo Directivo, o sea, no hay una persona que se pueda individualizar la responsabilidad, es un acuerdo de Consejo Directivo. ¿Nos podría en todo caso mencionar si en esa reunión que usted instaló el Comité de Proinversión, obviamente estaba usted solo porque sus otros integrantes estaban en las oficinas de Proinversión, ¿qué ministros estuvieron presentes ahí o qué miembros del Consejo Directivo de Proinversión le acompañaron en esa reunión, o usted solo nada más procedió a instalar y a cerrar y a suspender su sesión que había iniciado el día 4 de agosto? Para que responda y precise. O sea, como CEPRI suspendimos y se elevó al Consejo Directivo. El Consejo Directivo, hice la lectura hace un momento de 6 ministros que fueron los que, tuvieron el acuerdo del Consejo Directivo de continuar. Nuevamente puedo repetir los nombres, es el ministro Pedro Pablo Kuczynski, el ministro Carlos Ferrero Costa, el ministro Glodomiro Sánchez Mejía, el ministro José Ortiz Rivera, el ministro David Lemor y el ministro Alfredo Ferrero y Escanseco. Se tomó el acuerdo en función de la información que finalmente se ha establecido anteriormente. Continúe, congresista. Sí, lo que quede constancia que los exministros antes mencionados por el señor Bravo fueron los que ordenaron o instruyeron para continuar con un hecho que de alguna manera luces vemos que todo se habría calzado a la medida de las irregularidades. ¿Usted nos podría señalar qué directivo o del Comité de Proinversión ordenó, diseñó o preparó las circulares 4 y 20? Para que responda y precise. Disculpe, congresista, el número con el contenido no lo tengo presente. Si me ayuda con el contenido yo puedo establecer el tema. Congresista. Sí, presidente, sería importante, más bien no sé si ya nos ha llegado, porque la vez pasada le hemos pedido también que nos hicieran llegar esas circulares, la 4 y 20, y le voy a decir de qué trataba esas circulares. Usted debe de recordar y saber que el cuestionamiento de la Contraloría General de la República sustentaba
en lo que expresamente se establecía en las bases, en el artículo 5.22.4, que el postor, sus accionistas o socios o sus integrantes y los accionistas y socios de estos últimos, en el caso que el postor sea un consorcio, no tenga proceso judicial relacionado con materias que razonablemente pudieran dar indicios de la falta de idoneidad para la ejecución de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú, Brasil, en el que fueran sido demandados o reconvenidos por el Estado, proinversión. O sea, para poder subsanar, que de antemano no sé si era normal que ustedes luego de sacar una convocatoria, no de tener en las bases, luego era un estilo de autocorregirse a través de las circulares, contraviniendo aspectos que señalaban en sus propias bases de convocatoria. A este artículo, para que ustedes puedan facilitar, ¿no?, la participación de las empresas brasileñas, es de que sacaron las circulares 4 y 20. Con esas circulares es que el estudio Monroy Gálvez da luz verde para que el Estado pueda continuar en ese proceso de entregar las obras a las empresas Odebrecht y compañía. Para que responda. La verdad, precisar el contenido de la 4 y 20, me puedo comprometer a entregarlo, pero yo le voy a hablar más bien del proceso. O sea, las circulares no es que corrigen, no es que, digamos, terminan estableciendo condiciones favorables para una determinada, digamos, organización. Las circulares es una práctica de todos los procesos de proinversión, desde que se formó Proinversión, o Proncepre en su momento, COPRE en su momento, hasta el momento actual. O sea, estamos hablando, digamos, cerca de 20 años o más, ¿no? Ya casi 25 años digamos, de desarrollo lo que hace esto es, cuando uno empieza a diseñar un proceso, establece condiciones de las bases, contrato, etcétera. Pero, por ejemplo, el modelo económico referido digamos, a estos procesos va evolucionando de acuerdo a lo que finalmente son los insumos que se van dando en el asesor de transacción, en los asesores que finalmente establecen y recomiendan. Una cosa, nuevamente, es cuando hay algo que se modifica, entra un proceso que yo expliqué, que pasa por todo el proceso de la dirección ejecutiva a través del jefe de operaciones, jefe de proyecto, asesor legal, asesor financiero, asesor técnico y todo el personal, y luego cuando ya madura entra una hoja de resumen que dice recomendamos hacer esto, y ahí es donde el comité hace suyo el tema y finalmente lo manifiesta públicamente a través de una circular si implica una modificación. Ese es el proceso, o sea, no es un acto individual, no es un acto del comité, es un acto que involucra la participación de todo digamos, Proinversión. Y si es un acto sustancial, lo tiene que aprobar el Consejo Directivo, ¿no? Continúe. Presidente, ¿nos podría señalar quién lo propuso para que usted sea presidente de Proinversión? Para que responda. Nuevamente, como yo establecí en la cronología anterior, el 2001 el ingeniero Pedro Sánchez nos convoca para poder ser miembros a los tres, a Patrick Barclay, a Alberto Pajofón y el que digamos, el que habla. El 2004, digamos, turnamos la presidencia, que era Alberto Barclay el presidente, hacia mi persona. Digamos, eso se fue propuesto, me parece, por el director ejecutivo René Cornejo en su momento. Eso, la verdad no sé si fue Lucho Yulfo o fue René, pero la verdad que ahí debe estar en la documentación, ¿no? Pero en realidad no fue una reconformación del comité, sino fue simplemente un cambio de roles de la presidencia. Presidente, para que responda, usted se reunió con el expresidente Alejandro Toledo y Jorge Barat en Palacio de Gobierno el 5 de mayo del 2005.
Para que responda. No puedo precisar, no, creo que no, la verdad es, no puedo. Pero digamos, yo me acuerdo de una reunión en que participó, y eso es claro, donde fuimos a Palacio, no puedo precisar nuevamente la fecha, y que salía el personal de Odebrecht de ahí, y fuimos a ese momento. Más de eso no me puedo acordar, pero no es fecha exacta. Creo que en esa fecha precisa yo no estuve, porque ni siquiera aparece mi nombre, pero en el esfuerzo de hacer recordar, yo me acuerdo que hubo una fecha en que nos convocaron, pero no estaba digamos, en salida los señores, ¿no? Estoy tratando de ser lo más exacto posible con mi respuesta, ¿no? Presidente, entonces queda claro, así para que pueda constar en acta, si bien es cierto, el señor Bravo no recuerda la fecha, pero sí confirma que se reunió en Palacio con el exmandatario Alejandro Toledo y Jorge Barata. Nuevamente voy a precisar. Cuando nosotros llegamos, ¿no es cierto?, ellos estaban saliendo. Por eso quiero hacer lo más exacto posible. O sea, la reunión que se dio fue en Palacio, convocado por el presidente. Creo que en las relaciones están los que asistieron, ¿no? O sea, yo no le voy a... Pero en esa fecha, si también puedo precisar, la verdad que son tantos años, creo que, digamos, mi nombre no aparece. Entonces, pues, es lo que yo le puedo decir ahora, ¿no? Pero sí hay una fecha que yo no le puedo decir, fue 4 de mayo, 5 de mayo, o fue 10 de mayo o abril, ¿no? Precise, se reunió con el presidente en Palacio de Gobierno. Eso sí. O sea, a convocatoria de él se estableció, y yo fui como la parte, digamos, técnica del tema. Nuevamente, para también ser precisos, el presidente no conversaba conmigo, o sea, yo no era, digamos, su interlocutor político, porque no era mi rol básicamente es técnico, ¿no? Presidente, me pide una interrupción el colega Gino Costa. Gracias, congresista Gino Costa, ¿tienen interrupción? Gracias, presidente. Así como se reunió con el presidente Toledo en Palacio con el señor Barata en una fecha que no puede establecer, pero ciertamente antes del otorgamiento de la Buena Pro, de la Interoceánica Sur. Eso es exacto, ¿no? Para que lo acaba de decir. Nuevamente, no me reuní con, digamos, fui a la convocatoria del presidente Toledo, yo los vi de salida, pero yo estuve previamente, o sea, la verdad que no... Debe haber sido antes. Ok, o sea, lo que podemos decir es que el presidente Toledo lo convocó a una reunión. Y no solamente me convocó a mí. Llegó a la reunión y llegó un poquito tarde, cuando ya estaban saliendo Barata y los brasileños. No, tampoco es así. Tampoco es así. Tampoco es así, porque llegamos un grupo de funcionarios, digamos, de ministros incluso, digamos, ahí habría que ver las personas que asistieron a esa convocatoria, pero nada más. También quisiera... Precise el nombre de los ministros que acá mencionó. La verdad que de lo que me acuerdo debe ser solamente el ministro Ortiz. Es que tienen que entender que son 12 años, digamos, de eventos que uno difícilmente se acuerda de las cosas. Creo que se acuerda de un ministro. A ver si nos dice el nombre del ministro. Me parece que fue el ministro Ortiz, me parece, pero la verdad que tampoco... El ministro Ortiz me parece. Para terminar con la interrupción, presidente, mi pregunta iba un poquito más allá, que es si usted fue convocado también por el presidente Toledo a Palacio de Gobierno para reunirse con otros postores en el concurso de la Interoceánica. Solamente con, digamos, Odebrecht y el señor Barata. Nuevamente quiero precisar, no, o sea, nosotros fuimos... y ya ellos estaban de salida, o sea... Está bien, pero digamos, lo que voy es, no que se reunió, sino que fue convocado por el presidente. Exacto. ¿Fue convocado solo en esa oportunidad o también el presidente Toledo lo convocó en otras oportunidades para reunirse con la misma gente? No,
sola oportunidad, que es la que estoy precisando, pero digamos, había varias personas. Yo me acuerdo que había como 8 o 9 personas, pero no puedo precisar el nombre de cada uno porque de repente estaría, digamos, dando un nombre que no es cierto, ¿no? Pero yo digo, si se refieren a la documentación, de repente en el control de entrada de Palacio puede estar el tema. Y usted que ha participado en varias de estas procesos de concesión, ¿esto era usual que el presidente se reuniera con... ¿Esto era usual que el presidente se reuniera con alguno de los postores y no con el resto en Palacio de Gobierno? Responda. En realidad, nada de eso era usual, porque finalmente, siendo la única vez, termina siendo, digamos, raro que finalmente haya sucedido. El tema es que, digamos, derivado de esos eventos, derivado de esas reuniones, todos los procesos han seguido normalmente bien, ¿no? O sea, pero nosotros no tenemos ninguna, digamos, acción posterior o relacionada que finalmente haya implicado algo de la reunión con el presidente. El presidente, yo les voy a poder demostrar en 2 eventos que en realidad no tenían ninguna influencia en el comité ni en Proinversión. El expresidente, digamos, Toledo, por ejemplo, supuestamente dice que se había comprometido a cambiar las cláusulas, etcétera, que es lo público que ustedes han conocido. Pero también dice que no pudo lograrlo, lo cual dice muy bien de lo que fue el comportamiento de la CEPRI Proinversión, ¿no es cierto? Ahora, nunca íbamos nosotros solos, nunca éramos convocados a partir de una autorización. De hecho, la convocatoria de un presidente hay que atenderlo, pero íbamos con todas las autorizaciones de la parte, digamos, de los ministros, o sea, y el director ejecutivo, que era el que coordinaba todas esas actividades. Eso es todo lo que puedo decir. Correcto. Quería hacerle una consulta. En la entrevista hecha usted con el diario La República, dice: el ingeniero Bravo confirmó que ha prestado diversas consultorías a concesionarias vinculadas a Odebrecht durante los últimos proyectos en el país. Y usted dice: debemos haber dado una opinión, alguna cosa. Debe haber sido en lo último. No te contratan directamente, puede ser una concesionaria que ellos integraban. Pero si hay algo que hemos hecho, ha sido en los últimos años, refirió. El exfuncionario de Proinversión dijo no recordar las concesionarias ni los estudios que realizó para la constructora brasileña, aunque se comprometió a dar dicha información. ¿Usted me puede dar esa información? Sí, justamente el congresista Víctor Raúl Belaunde ha remitido una carta a mi institución, donde solicita la información tanto de la institución como lo actuado como institución y lo actuado como persona, digamos, respecto a la información que finalmente establecimos, digamos, en su momento. Reitero mi pregunta. ¿Me puede dar la información? Yo le voy en respuesta a la carta, lo que pasa es que es un tema institucional. Le vamos a dar la información, digamos, estamos documentando, le vamos a entregar la información al congresista y lo que puede, digamos, establecer. Por lo que se lee en el artículo de La República, no es una consulta de preinversión, no es una consulta de manera particular buscando sus servicios profesionales. Entonces no es la respuesta de Proinversión. No, es la respuesta. Ya no estoy hablando de institución, lo que pasa es que el congresista comprenderá por qué no quiero públicamente hablar de la institución, porque no es la institución Proinversión, es la que yo integro ahora. Entonces les pediría en aras de no afectar, el señor rector se ha comprometido a entregarle toda la información
al congresista. Por favor, les que pido... le entregue a la comisión, eso es lo interesante, a la comisión. Está bien. No hay problema. Presidente, ya que estamos aquí, una pregunta... perdón, Ya. Concluya, congresista Karina Beteta, por favor. Gracias, presidente. Sí, lo que quiero que quede claro, porque sí es cierto, usted quiere tratar de desviar la pregunta. Dice, no, sí he estado el día 4 de agosto. Efectivamente, usted ha estado el 4 de agosto. Eso sí, está registrado. Pero mi pregunta era, para que usted nos pueda señalar, si usted se reunió con Toledo y Jorge Barata en Palacio de Gobierno el 5 de mayo. Y le digo que haga un poco de memoria, porque ya el colaborador eficaz lo ha señalado. Y a ello quiero, pero que usted nos pueda confirmar y señalar. También usted recuerda que en esa reunión, que usted dice, bueno, yo llegué, pero salían los señores de Odebrecht, el señor Barata. En esa reunión estuvo el señor René Cornejo y Miguel Sánchez Moreno. Para que responda y precise. Es muy probable porque no íbamos solos, ¿no? O sea, es muy probable que haya estado los dos. Presidente, entonces lo que queda claro que él como director de Proinversión veía algunos actos irregulares de las reuniones, ¿no?, que se daban con el presidente de la República y con algunos representantes de las empresas brasileñas, y él no denunció, simplemente se cayó y convalidó entregando el IRSA a estas empresas, que ya sabemos la historia, lo que ha pasado. Eso es lo que nos quiere decir. Queda claro y evidenciado de la forma poco profesional que se habría llevado todas las reuniones y todas las concesiones en Proinversión. Gracias, presidente. Gracias. Siguiendo el orden, congresista García Belaunde, y luego el congresista Mulder y el congresista Dino Costa. Presidente, no, algunas cosas que ya se han preguntado, no voy a insistir en el tema. El señor Bravo es ingeniero mecánico, pero ha participado en una serie de licitaciones, en informes, ha contribuido a escribir sobre las concesiones, etcétera, 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 y ha hecho una serie de divulgación de las bondades de la Interoceánica y otras obras donde él ha participado. Pero lo curioso del caso, presidente, es que el señor Bravo, aquí están los trabajos que ha hecho: fundamentos de la valorización de la empresa, evaluación de proyectos y decisión de inversión, teoría financiera y costo de capital, carretera internacional del sur del Perú, retos e innovación, teoría financiera y costo de capital. Costo de capital. Pero, sin embargo, él cómo puede haber visto la obra de la Interoceánica del Sur cuando todos sabemos que es un elefante blanco, lo era en su momento, que según COMEX tan solo ha mejorado la exportación a Brasil en 2% por allí, que es mucho más barato exportar a Brasil por vía marítima, que las ventas con Brasil a través de la IRSA Sur apenas llegan a 30 millones de dólares al año, que si contamos el 11% de tasas de flujos al 11%, entonces vemos que la carretera sería algo menor a unos 300 millones de dólares, es lo que podría haber costado, y sin embargo ha costado, 800 inicialmente, y nadie sabe cuánto costaba hasta el día de hoy. Parece que llegan ya a los 4.000 millones. La carretera es un elefante blanco, es evidente, ¿no? Y entonces, ¿cómo es darle prioridad a esto y no darle prioridad a la carretera central que está colapsada? A esta carretera pasan hoy 11 vehículos por hora. 11
O sea, es como vivir en un barrio campestre, como vivir en Pachacamac, digamos, ahí en el campo. 11 kilómetros, 11 autos por hora, o sea, nada. Y con los costos que hemos visto, ¿no? Que es un costo altísimo. Y sin embargo, el señor Bravo recomienda todo eso. Entonces, ¿cómo él puede qué costos de capital, qué valorización hizo, qué proyectos, bajo qué proyectos se basó, cuál es su teoría financiera del tema? O sea, realmente es una vergüenza lo que ha costado la carretera hasta el día de hoy, debido a los informes y a las opiniones del propio señor Bravo. Entonces, ¿qué explicación puede darnos? Y además ahora sabemos con exactitud, ya no con sospechas, sino con exactitud, que ha habido una coima. Y claro, la coima la ha recibido el jefe máximo, pero no dudo de que ha sido repartido también hacia abajo. Ha derramado. Cuando llueve, todos se mojan, dicen en mi pueblo. Entonces, la pregunta es, ¿también se mojó el señor Bravo o no? ¿Cómo es? ¿Por qué su teoría y su percepción de la necesidad de esta obra, que vemos que no ha dado ningún resultado y que existía antes? Yo he viajado a Iberia, pasando por Madre de Dios, desde el Cusco, en una carretera carrozable, pero que existía, que la hizo el presidente Belaúnde. Entonces, lo que ahora hay una gran pista maravillosa, donde hemos pasado de 5 autos por hora a 11 autos por hora. Y no ha mejorado en nada el comercio y seguimos pagando hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál es su percepción? ¿Cree que estuvo acertado, equivocado, sus opiniones, sus informes de la época? Para que responda. Con su venia, señor presidente. Congresista, creo que hay que distinguir los tiempos, ¿no es cierto? Nosotros no decidimos hacer la interoceánica, eso fue una decisión, digamos, de las autoridades, del presidente, el Consejo de Ministros en su momento. A nosotros nos dieron un encargo. Entonces, ese encargo lo ejecutamos de acuerdo a la planificación inicial que se estableció, digamos, para el proyecto. Lo que es bueno establecer es que los análisis que yo hice, digamos, de la relevancia de la interoceánica fueron posteriores por una contratación de un organismo multilateral, pero fueron muchos años posteriores. Ahora, usted me puede pedir mi opinión personal sobre el tema, yo se lo puedo dar, pero eso no implicó que se decidiera hacer o no hacer la interoceánica, porque ya estaba hecha en el momento que yo, digamos, emití el informe, digamos, como le digo, contratado por una multilateral. El tema es, hay una gran fantasía en el tema, por ejemplo, de los 300 millones, ¿no? Pero esto ya nuevamente no me compete, pero le voy a dar mi opinión sobre el tema. 300, no, lo que pasa es que el congresista ha referido a un costo que supuestamente debería costar la carretera inicialmente. Cuando se hace esa discusión, los 300 millones se referían a lo que la evaluación social justificaba con el estudio del perfil. ¿Pero bajo qué acabado? Bajo el acabado de un afirmado. Entonces, la pregunta lógica para quienes finalmente defendían esa posición es, ok, voy a hacer la carretera con 300 millones, en selva, cruzando sierra, en afirmado, ¿cuánto me iba a durar esa carretera? Entonces, si nosotros multiplicamos más o menos los 300 millones con mantenimientos periódicos de cada 2 o 3 años por ser un afirmado en sierra y selva, los costos iban a ser extraordinariamente más altos frente a hacer una solución definitiva que era un asfaltado. Ese fue el razonamiento. No es que el costo iba a ser 300, sino lo que justificaba la evaluación social era 300. Ahora, nosotros, digamos, hicimos el proceso, nuevamente le digo, no decidimos, con ese estudio no se decidió hacer el proceso. Pero también quiero hacerle mi proyección particular. Uno no integra la carretera en beneficio de, ¿cómo se llama? En este caso Brasil. Yo he sido encargado de hacer 36 ejes viales, digamos, en desarrollo del Proyecto Perú, donde ha referido la congresista. Nosotros hicimos todo eso por integrar el país. El nombre original de ese programa se llamaba Integrando el País.
O sea, lo que necesitamos es integrar el país, porque los beneficios que se multiplican a partir de integrar el país son otros, son diferentes. No es el medio externo. Claro, si hoy día ve quién aprovecha mejor esa carretera en términos internacionales, no es Brasil, es Bolivia. ¿Está claro? Por ahí finalmente se está haciendo la mayor circulación ahora en el intercambio comercial Perú-Bolivia. Entonces, yo les puedo, estas son apreciaciones personales, eso no justificó hacer la literación, nosotros no tuvimos esa decisión, pero creo que referido a los análisis hechos, yo pienso lo que acabo de decir, ¿no? Presidente, continúe, congresista. Yo entiendo que hay carreteras que hay que hacerlas sin fijarnos un poco en su costo, porque tienen una rentabilidad social. Pero lo que no se puede hacer es recomendar, porque el señor Bravo ha emitido informes y ha tenido opinión, y su opinión nunca ha sido contraria. Lo que no se puede hacer es gastar 5.000 o 4.000 millones en una carretera donde circulan 11 automóviles por hora. Eso es un desperdicio, es una ofensa al pueblo peruano que necesita ese dinero para otras necesidades. Eso no lo puede hacer quizás el primer país más rico del mundo, quizás lo puede hacer Estados Unidos, pero no lo puede hacer el Perú. O sea, es una cosa de sensibilidad social fundamental. Sí, es buena la carretera, pero no puedes tirarte tú 5.000 millones o 4.000 millones en una carretera, porque con ese dinero harías 20, 30 carreteras. Y eso es una cosa elemental. Entonces, un ingeniero como el señor Bravo no puede estar opinando de esa manera, porque si no, bueno, entonces estaría simplemente haciendo un informe para contentar a sus jefes, no de acuerdo a su conciencia y a su criterio y a sus propios conocimientos. Porque, insisto, estas cifras son clarísimas. No era de ninguna forma rentable. Y en todo caso, si se quería hacer una interconexión, ha podido hacerse mejorando la que ya existía, que era carrozable. Porque yo la he recorrido en mi propio automóvil, era carrozable. Con una capa fáltica se manejaba perfectamente bien porque ya existían los puentes. Y el único puente que faltaba era